Ahora vamos a hablar del problema de la producción. Entonces, bueno, esto es una teoría. Una teoría en realidad significa que no necesariamente sabemos que sea verdad, ¿no? Tenemos la teoría de la gravitación universal y bueno, después fue superada, entre comillas, por la teoría de la relatividad. De modo que esta teoría está bastante probada, en el sentido de que los resultados que produce parecen ser ciertos, o sea que a la larga vamos a considerar que esta teoría funciona bien y es si a alguien se le ocurre una teoría mejor, bueno, propóngala y capaz que sea reconocido mundialmente. Eh, Vamos a hablar un poco del problema de la producción y después vamos a meternos ya un poquito más de lleno en las cuestiones matemáticas del problema, ¿no? Vamos a hacer muy rápidamente, cuando hablamos de transporte y de producción, diremos que es un servicio público, que además el desarrollo y el transporte están íntimamente ligados, ya lo dijimos. Hablábamos de que los componentes básicos son el vehículo, la vía y que hay algunos otros elementos auxiliares de control, gestión, terminales y cosas por el estilo. Y haríamos una clasificación que no es más que una mera descripción de todo esto. Entonces diferenciaríamos terrestre, acuático y aéreo, privado, público, mixto, nacional, regional, provincial, metropolitano, municipal o comunal. Y dentro de la funcionalidad, hablaríamos de principal, secundario, colectora, local, cosas por el estilo. De modo que a la larga, esta clasificación que está puesta acá es la que está expresada en la bibliografía, ¿sí? Y nos sirve simplemente para ponernos de acuerdo acerca de qué estamos hablando, pero no, digamos, es más informativa que otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa esto? En realidad también es un raconto muy, muy rápido, lo vamos a hacer muy rápido porque digamos, también es informativo si se quiere, pero ¿qué pasa con la estructura territorial de Argentina respecto de eso? Bueno, tenemos un problema en que tenemos, la producción generalmente está alejada de los centros de distribución o de los puertos de distribución. Tenemos una gran dispersión geográfica, es un país bastante extendido, si se quiere. Tenemos por esas cosas de la vida, bueno, esa gran extensión geográfica implica que tenemos una baja densidad y los centros urbanos del interior son relativamente pequeños, ¿sí? Y una gran parte está transportada a través del transporte automotor, por esas cosas de la vida que ha pasado con el ferrocarril y todo eso, ¿no? Básicamente se encuentran unos cuellos de botella ahora y la idea es que esos cuellos de botella si no se hace nada al respecto, si no se hace nada al respecto y que obviamente hubo bastantes iniciativas para hacer algo, pero todavía no han dado, no se han materializado. Por ejemplo, en el gobierno del ingeniero Macri se propuso un sistema de autopistas y ese sistema de autopistas no se pudo materializar por esas cuestiones del dólar y qué sé yo. Bueno, ahora hay nuevas concesiones, concesiones de hidrovía, concesiones de intercargo, concesiones de corredores viales y lo que fuera. Lo cierto es que tenemos una matriz de transporte desbalanceada en Argentina. Si se quiere, estamos relativamente en la parte, digamos, baja comparada con otros países como España, Estados Unidos, India y México, ¿no? Pero estamos a la par de Brasil en cuanto a indicadores de
de transporte. Esto se basa en un reporte de competitividad global de hace 10 años atrás, pero vale la pena, digamos, no deberíamos haber cambiado mucho, ¿sí? Pero bueno, a la larga la idea es que acá tenemos qué pasa con los puertos y todo eso, pero a la larga eh, básicamente hay mucha congestión en accesos viales a los puertos, o sea, se ha podido mejorar los puertos desde el lado agua, pero hay de alguna manera un condicionante desde el lado tierra, ¿sí? Eh, también hay congestión en los accesos ferroviarios al puerto y el sistema ferroviario es bastante pobre porque las vías no permiten circular a velocidades más elevadas que a 30 kilómetros por hora, ¿sí? Las rutas actuales son radiales a los puertos y muchas de esas rutas tienen poca cantidad de vehículos para generar un sistema de peaje, pero tienen mucha cantidad de vehículos para generar congestión. Entonces estamos ahí en la disyuntiva, ¿sí? Actualmente las concesiones viales actuales están, digamos, tienen muchas falencias de mantenimiento, o sea que esta es una aseveración personal mía, pero creo que no dista mucho de la realidad, es que están cobrando peaje para pagarle el sueldo a los que cobran peaje y nada más, porque no están haciendo nada respecto al mantenimiento. Y bueno, entonces como oferta de producción de transporte andamos medio pobres, ¿no? Pero dejando de lado eso, que es más para un reporte coyuntural, tratando de destacar que deberían realizarse acciones al respecto, deberían mejorarse los accesos a los puertos, deberían mejorarse los accesos a las zonas mineras, eh, o no, o deberían mejorarse los accesos a los centros urbanos para permitir que los trabajadores accedan a las zonas de manufactura. Bueno, circunstancias como esa son objeto de debate y objeto de planificación a través de una política de Estado respecto de transporte. Debería. Vamos a hablar de los aspectos más conceptuales de producción. Vamos a decir algunas cosas muy rápidas, no rápidas, perdón, algunas cosas muy básicas acerca de lo que es producción desde el punto de vista de un curso de economía típico y después lo vamos a particularizar para un curso de economía del transporte sobre la base de esta bibliografía que habíamos mencionado recién del libro de Economía del Transporte de Ginés de Rus. Básicamente, cuando uno habla de economía y habla de producción en un curso de economía típico, tendríamos que destacar que tendríamos tres grandes clasificaciones de los insumos en un proceso productivo. O sea, tendríamos un proceso productivo donde tendríamos una serie de insumos, se produce y finalmente terminan como outputs de este proceso productivo los bienes y servicios, ¿sí? Por ejemplo, latas de tomate, ¿no? Entonces tenemos el proceso productivo de latas de tomate, los insumos serían tomate, el latón para hacer la lata, el papel para hacer la etiqueta, la máquina para enlatar, la mano de obra, etcétera, etcétera. Todo eso se puede clasificar en tres grandes grupos. Por un lado está la mano de obra, por otro lado están lo que llamamos recursos naturales y por otro lado capital. Mano de obra se refiere justamente a todo aquello que nosotros, todas personas, tiene disponible para trabajar en cantidad de tiempo y capacitación, ¿no es cierto? En general se mide en horas hombre o en horas, perdón, en jornales por hombre y así, ¿no? Obviamente hay digamos, mucha mano de obra diferente. Tenemos desde directores de empresa, pasando por jefes, subjefes, subgerentes, supervisores y obreros, ¿no? Entonces,
tenemos varias clasificaciones de mano de obra en el proceso productivo. Lo mismo sucede en el transporte. Respecto de los recursos naturales, bueno, todo lo que se llamaríamos, entre comillas, materia prima o insumos, en términos así muy pobres, terminan, porque los insumos también involucrarían mano de obra, pero supongamos que llamamos insumo a todas las cuestiones materiales que podemos introducir dentro de un proceso productivo, eso termina, si uno sigue la cadena de producción, siempre termina en la naturaleza, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, latas de tomate, el tomate se produce en una planta, la planta crece en el campo. La lata, para hacer la lata de tomate, la lata se produce con acero, el acero se produce en un alto horno donde se separa el mineral del material, termina en una mina, es un recurso natural. Energía, bueno, la energía se produce a través de una central hidroeléctrica, la central hidroeléctrica se genera energía a través del el desnivel de agua y, bueno, recursos naturales. Y así todo termina en la naturaleza. Entonces estamos hablando de campos, estamos hablando de yacimientos, de recursos acuíferos y cosas por el estilo, ¿no? Y finalmente el capital son todos aquellos bienes que nos sirven para producir otros bienes, como por ejemplo cosechadoras, tornos, naves industriales y todo eso. El capital no es dinero, sino que son elementos para producir mulitas, cintas transportadoras, máquinas enlatar, cosas por el estilo, ¿no? Una muy pequeña parte puede ser dinero en efectivo, pero no es el hecho, ¿no? No viene el hecho. Lo cierto es que mezclando una cierta cantidad de capital con una cierta cantidad de mano de obra, con una cierta cantidad de recursos naturales, o, para decirlo mejor, diversos tipos de capital, por ejemplo, metros de nave industrial, más cantidad de enlatadoras, más cintas transportadoras, con horas hombre del director de empresas, más horas hombre del personal de limpieza, más horas hombre de los obreros y así, más tomates, lata, etcétera. Si pudiéramos mezclar todo eso a través de una función, obtendríamos una cantidad producida. Esa cantidad producida son 100 latas por día. ¿Eh? Lo cierto es que si tuviéramos que producir dos tipos de bienes en nuestra sociedad, o sea, imagínense ustedes la cantidad de bienes que han consumido ni bien se levantaron esta mañana. Estamos hablando de que algunos de nosotros hemos tomado una taza de té. Bueno, no podemos tener una planta de té en el balcón y generar un secadero de té. O después nos pusimos una ropa hecha de algodón, mucho menos podemos tener plantitas de algodón en el balcón para poder generar la ropa. Y bueno, estamos hablando de que si alguien consumió leche de vaca, tendría que tener una vaca en el balcón y así. Entonces, eso no es posible, ¿sí? Pero la cantidad infernal de productos que hemos consumido desde que nos levantamos esta mañana fueron producidas por las empresas y esas empresas usan los recursos de la sociedad para producir esos bienes. Podríamos hacer este análisis en n dimensiones, considerando todos los bienes que produce una sociedad, lo cual es impracticable si se quiere y no viene el caso. Pero vamos a suponer que hay que la sociedad produce dos bienes solamente, porque es más fácil de visualizar, es más fácil, más didáctico y las cuestiones de fondo son las mismas, básicamente. Se pueden ver en un diagrama con dos bienes. Supongamos que esta sociedad produce dos bienes. En algunos libros se hablaba de la disyuntiva de Hitler, donde producía alimento o cañón, ¿no? Producía acá, alimento o cañones. Y usando todos los recursos de la sociedad, podría producir una cierta cantidad de alimentos y una cierta cantidad de cañones.
Si con todos los recursos de la sociedad termina produciendo esa combinación, sería una combinación que no está usando los recursos de la sociedad a full, y estas otras combinaciones serían combinaciones que no se pueden alcanzar, ¿no? El crecimiento económico se da cuando se produce algún tipo de circunstancia que aumente los recursos o factores de la sociedad. Por ejemplo, si a través de una legislación laboral se permite el trabajo de los niños por debajo de los 16 años hasta los 12, entonces ahí tendríamos un incremento de la fuerza laboral. Si se encuentra una nueva formación de petróleo o de gas o de litio, bueno, eso permitiría un crecimiento económico, ¿no? Entonces eso generaría crecimientos económicos utilizando mayor cantidad de recursos, ¿no? Esto no vale la pena acá. Entonces ahora, de esta función que veíamos recién, que sería esta función que veíamos recién aquí, de esta función que veíamos recién, vamos a suponer que podemos, en un acto de pensamiento, dejar a todas las variables fijas menos una sola, un solo factor. Entonces, con un solo factor nos encontraríamos en esta situación. Si pudiéramos, digamos, en esta función, si pudiéramos cambiar un solo factor a la vez y mantener todo lo demás constante, fíjense que es una situación irreal, es idealizada, no se puede hacer. Pero bueno, simplemente para ver en esta teoría qué es lo que pasaría y ver que los resultados al final son válidos para tomar decisiones en el marco de una empresa. Eh, Tendríamos entonces que la cantidad producida dependería de un solo factor, por ejemplo, de un valor K cualquiera, ¿no? Entonces, en un periodo de tiempo, bajo ciertas restricciones de los factores que tomaríamos como inamovibles, haríamos que la producción dependa de un solo factor. En esas circunstancias, la situación es más o menos la siguiente, ¿no? Entonces tendríamos ahí, permítanme, en vez de acá, permítanme simplemente vamos a tomar mano de obra, ¿no? Mano de obra, ¿no? Entonces, déjenme hacer un juego, un experimento mental, ¿no? Supongamos que ustedes tienen un torno en una nave industrial pequeña, con un torno solo, y tienen un depósito de materias primas y un depósito de productos terminados. Entonces, un operario trae materias primas desde el depósito, la monta en el torno, la procesa y lleva el producto terminado al otro depósito. Y así puede producir 10 unidades por día, supongamos, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta que contratan a una segunda persona y se ayudan entre ellos. Entonces uno dice, vos anda a traer del depósito, yo llevo hasta el depósito, procesamos entre los dos y se ayudan entre los dos y producen 22 unidades al día. Quiere decir que pasaron de producir 10 unidades por cabeza, antes una persona producía 10 y ahora dos personas producen 22, entonces pasaron a producir 11 unidades por cabeza. Quiere decir que en esta parte se están como ayudando y producen cada vez más. Entonces, un empresario en esta parte se da cuenta que contratando más personas aumenta la producción más que proporcionalmente. Es decir, duplico la persona y la producción más que se duplica. ¿Eh? Yo aumento el personal en un tercio y la producción aumenta en más que un tercio. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer el empresario acá? Bueno, el empresario va a empezar a contratar cada vez más hasta que llegue a este punto, que es un punto de inflexión. En ese punto de inflexión, de ahí en más, el empresario se da cuenta que tiene, pongamos una cifra cualquiera, 10 personas ocupadas y producen a razón de 15 unidades por cabeza, o sea, producen 150 unidades. Contrata una persona más
y pasa a tener 16 personas contratadas, y esta persona más incrementa la producción de 150 a 160. Es decir, que antes el promedio era de 15 por cabeza y ahora es de menos de 15 por cabeza. Es decir, que ahora en en esta zona que estamos marcando acá, cada persona adicional contratada genera menos producción. Y después tenemos esta zona de acá, en donde, si ustedes tienen, por decir una cifra, 20 personas trabajando y producen 200 unidades, contratan una persona más y producen 190 unidades. O sea, perdieron, ¿no? Literalmente perdieron porque la producción se reduce. Entonces, eso nos lleva a que la forma de la curva de producción representaría la cantidad producida, que la llamamos como Q acá, pero es indistinto, ¿sí? La producción en cantidades por día depende de la cantidad de personas trabajando o depende de la cantidad del factor que estemos usando, sea persona, capital, recursos naturales, lo que fuera, ¿sí? Y tienen una forma de este estilo, ¿no? Donde tenemos acá una parte donde hay una cierta sinergia entre los factores y el crecimiento es más que proporcional al crecimiento de los factores, y acá tenemos una zona donde el crecimiento es menos que proporcional al crecimiento de los factores, y acá una zona de crecimientos negativos. ¿Eh? Con eso, con eso en mente, vamos a definir entonces ahora lo que llamaríamos el producto medio, que es la variable que estábamos viendo recién. Yo dije, una persona producía 10 unidades, dos personas producían 22, o sea que 22 dividido 10, perdón, 22 dividido 2 son 11, o sea que la producción es de 11 unidades, que es el producto medio por cada persona. Bueno, si dividimos, tomamos un factor cualquiera, K, bueno, el producto medio es esa cantidad. ¿Sí? Eh, Si representáramos un punto cualquiera en la curva, ese de ahí cualquiera de ellos, tendríamos que en vertical la producción total, Q o PT, y en horizontal el factor que estemos usando. Es decir, que la relación producción sobre el factor es el promedio, es esta producción promedio, y además es la tangente de este ángulo. Si yo voy haciendo circular el punto por toda la curva, este ángulo que estamos marcando acá, el ángulo beta, y por lo tanto la tangente del ángulo beta aumenta hasta un punto y luego empieza a decaer acá. ¿Sí? Entonces la forma de la curva de producción media tiene esta forma de U invertida. Y por otro lado tenemos el tema del producto marginal. El producto marginal representa este, cuánto aumenta una persona o una unidad del factor dado. En este ejemplito que te había dicho, decía, con una persona teníamos 10 unidades por cabeza y con dos personas producíamos 22 unidades. O sea que la relación ha sido que un aumento de una persona produce un aumento de 12 unidades. Entonces, si acá pusiera 12 unidades, y acá pusiera una unidad, tendría que el producto marginal es de 12. Si uno escarba un poquito en las cuestiones matemáticas, termina sabiendo que esto es la derivada, ¿no? La derivada de la curva. La derivada de la curva es la pendiente de la curva, ¿sí? Medida como la variación de producción por la variación del factor que estamos utilizando. Y si yo ese punto lo hago mover sobre la curva, en cada punto voy a tener la derivada. En este punto tenemos un punto de inflexión, o sea que tenemos el máximo de la pendiente y después la pendiente empieza a decaer hasta que acá, por ejemplo, la pendiente es nula. O sea, acá la pendiente es nula. ¿Sí?
Básicamente esa es la forma de la curva y la forma tiene una forma de U invertida también. Y si superponemos las dos curvas, la del producto medio y la del producto marginal, nos encontraríamos con una situación como la siguiente. Vamos a hacer una analogía, por ejemplo, con las notas de las asignaturas de su carrera. Entonces, supongamos que ustedes están ahora y en su carrera han sacado, digamos, un 8. Entonces acá tienen un 8. ¿Sí? Tienen como promedio de las asignaturas un 8. Y la próxima materia que rindan, que es justamente Economía y Financiamiento del Transporte, sacan un 10. ¿Qué pasa con el promedio? Bueno, el promedio está creciendo. El promedio acá crece. ¿Sí? Y si, por otro lado, estamos en este punto, y acá tienen un promedio de 8 y la próxima materia que rinden, que no es economía, sacan un 4, el promedio decrece. Entonces acá el promedio está decreciendo, el promedio acá está decreciendo, ¿sí? Hacia atrás. De modo que si de un lado está creciendo cuando el producto marginal es más grande y del otro lado está decreciendo cuando el producto marginal es más chico que el promedio, en algún lado hay un máximo. De este lado crece, de este lado baja, o sea, de este lado sube, de este lado baja, de este lado crece, de este lado baja, quiere decir que en algún lado hay un máximo, ¿no? Bueno, básicamente la idea de todo esto es que cuando se cortan el producto marginal y el producto medio, ahí se produce el máximo del producto por cada unidad del factor que lo esté utilizando. Bueno, eso nos permitiría dividir esta función en etapas, si se quiere. Tenemos acá la etapa. Bueno, fíjense que este producto máximo da justamente en el punto en el que la tangente a la curva pasa por el origen. Entonces, como la pendiente de la tangente que pasa por el origen es igual a la tangente del ángulo beta, estamos justamente que son iguales, ¿no? Son iguales el producto marginal y el producto máximo. Entonces, la relación es que si el producto marginal es igual al producto medio, eso implica que el producto medio es máximo. Básicamente esa es la relación que tenemos que visualizar. Esto no es nada más que un gráfico más prolijo, si se quiere, lo que estábamos viendo, o improlijo, si se quiere, donde tendríamos aquí el punto de óptimo que estábamos viendo recién. Esto divide en etapa uno. O sea, de este lado de la curva hay pocas empresas trabajando. Luego está la etapa 2 donde encontraríamos mayor cantidad de empresas trabajando. Y luego, acá, cuando la producción decae, tendríamos la etapa 3 y ahí no deberíamos encontrar empresas trabajando porque digamos, cualquier productor acá se da cuenta que despidiendo o vendiendo recursos de la producción produce más. O sea, no sería. Bueno, esto es más o menos lo que veníamos mencionando recién, en donde acá tendríamos que agregando un factor adicional, el incremento que se produce es cada vez más grande, es decir, duplico el factor y más que duplico la producción, aumento, por decir un número cualquiera, el factor en un 30% y la producción se aumenta en más que un 30%. Acá tendríamos lo que llamamos, bueno, y acá no encontraríamos empresas trabajando. ¿Por qué? Porque todas las empresas trabajando ahí, resulta que se dan cuenta que contratando más gente, comprando más maquinaria y todo eso, producen cada vez más, ¿no? Y por otro lado tendríamos acá los rendimientos decrecientes, en donde acá, aumentando cada vez una unidad del factor,
la producción adicional es cada vez menor, la producción adicional es cada vez menor, y finalmente los rendimientos negativos. Todo eso fue lo que hablábamos recién. Bueno, vamos a dejar entonces aquí para continuar mañana con esto.